No te vayas. Esta historia muerde. En 1904, Crowley abrió algo que no debía. Desde entonces, un espejo permanece cubierto porque lo que cruzó aún nos mira. Quédate y descubre por qué el portal no se cerró. El 1 de diciembre de 1947, en una habitación oscura de Hastings, Inglaterra, el mago más temido del siglo XX realizó su último ritual. Una vela se enciende lentamente. Su nombre era Aleister Crowley. Para algunos, un genio del pensamiento esotérico, un poeta visionario y un alpinista que desafió las cumbres más altas del mundo. Para otros, el profeta del caos, un mago negro, el hombre más perverso del mundo. Pocos personajes en la historia moderna han provocado una fascinación y un rechazo tan intensos. Su vida fue un acto de rebelión constante, no solo contra la sociedad victoriana en la que nació, sino contra la naturaleza misma de la realidad, tal y como la percibimos. Nacido en 1875, en el seno de una familia adinerada y fanáticamente religiosa, Edward Alexander Crowley estaba destinado a una vida de piedad y conformidad. Sus padres eran miembros devotos de los Hermanos de Plymouth, una secta cristiana fundamentalista. Pero desde niño, el joven Crowley se rebeló contra la rígida moral que intentaban imponerle. Fue su propia madre, en un arrebato de frustración ante su desobediencia, quien le dio el apodo que lo acompañaría toda su vida: la Bestia. Lejos de rechazarlo, Crowley lo adoptó como un emblema de su identidad. Su intelecto brillante lo llevó a la Universidad de Cambridge, pero no fue en las aulas donde encontró su verdadera vocación. Fue en los libros prohibidos, en la poesía simbolista y en los susurros de sociedades secretas donde su espíritu comenzó a despertar. Su búsqueda lo condujo a las puertas de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, la sociedad esotérica más influyente de su tiempo. Allí, entre poetas como W. B. Yeats y magos ceremoniales, Crowley se sumergió en el estudio de la cábala, la astrología, el tarot y el arte de la invocación. Su progreso fue meteórico, su ambición desmedida. Pronto, su naturaleza impaciente y su deseo de poder lo enfrentaron con los líderes de la orden, provocando un cisma que sacudió los cimientos del ocultismo europeo. Crowley no estaba hecho para seguir a otros maestros. Estaba destinado a ser el suyo. Expulsado pero no derrotado, inició una serie de viajes por todo el mundo. No eran las vacaciones de un aristócrata, sino una peregrinación mágica. En México estudió los rituales de los pueblos originarios. En la India y Ceilán practicó yoga y meditación budista hasta alcanzar profundos estados de trance. Escaló las montañas más peligrosas del planeta, poniendo a prueba los límites de su resistencia física y su voluntad. Cada viaje, cada experiencia, era una pieza más en el complejo rompecabezas de su propio sistema mágico. Pero fue en las arenas de Egipto donde el universo finalmente le respondería. En El Cairo, en 1904, ocurrió el evento que definiría su legado. Durante 3 días consecutivos, a mediodía, Crowley transcribió una voz que se identificó como Aiwass, el mensajero de los dioses. El resultado fue un texto breve y críptico, el Libro de la Ley. Su mensaje era una nueva revelación para una nueva era, encapsulada en 2 frases: haz tu voluntad será toda la ley, y amor es la ley, amor bajo voluntad. Nacía la filosofía de Telema, no una licencia para el hedonismo, como sus críticos siempre han afirmado, sino un mandato espiritual. Descubrir la verdadera y única voluntad de cada individuo, su propósito sagrado en el cosmos, y cumplirla sin desviarse. Susurro distorsionado, abre el ojo. Armado con esta nueva ley, Crowley se dedicó a difundirla. Fundó sus propias órdenes mágicas, la AA y la OTO, para guiar a otros en el camino de Telema. Publicó decenas de libros,
desafiando a las religiones, los gobiernos y la razón humana. Su vida se convirtió en un ritual extendido, una performance pública diseñada para escandalizar y despertar. Invocó entidades de planos desconocidos, experimentó con drogas y sexualidad como herramientas para alterar la conciencia, y buscó obsesivamente una conexión tangible con lo que él llamaba el otro lado del velo. Durante más de 40 años, su figura fue sinónimo de transgresión. Pero detrás del personaje público, del mago y del provocador, existía un hombre consumido por una única pregunta: ¿qué hay más allá de los límites de la existencia humana? Y estaba dispuesto a pagar cualquier precio por descubrirlo. Pero en los últimos días de su vida, enfermo y obsesionado, Aleister Crowley se aferraba a una última y desesperada ambición. Su cuerpo, devastado por años de excesos y una bronquitis crónica que lo asfixiaba, era una prisión frágil para una mente que se negaba a extinguirse. En su modesta pensión en Hastings, rodeado de libros prohibidos y el olor a incienso rancio y medicina, el hombre que se autoproclamó la Gran Bestia 666 se preparaba para su acto final. No buscaba la inmortalidad del cuerpo, que sabía perdida, sino la trascendencia absoluta del espíritu. Estaba convencido de que, más allá del velo de nuestra realidad, existían corredores cósmicos, autopistas entre dimensiones que podían ser transitadas, y él, Aleister Crowley, sería el cartógrafo que dibujaría el mapa definitivo. Para ello, intentó realizar un último conjuro, uno que, según sus notas febriles y casi ilegibles, no solo contactaría con una entidad, sino que rasgaría el tejido mismo del espacio-tiempo. Un conjuro que abriría un portal interdimensional. Un efecto glitch distorsiona la pantalla, como si la propia grabación luchara por contener la energía del evento. Este ritual supremo, la culminación de toda una vida dedicada a lo oculto, fue conocido entre sus más íntimos seguidores como la Puerta del Ojo Carmesí. El nombre no era una simple metáfora poética. Para Crowley, el ojo representaba el punto singular de la percepción, el nexo entre el yo y el universo, mientras que el carmesí simbolizaba la sangre del sacrificio y la voluntad pura, el agente de cambio alquímico. Abrir esta puerta significaba forzar al universo a mirar hacia atrás, a reconocer al mago como un igual a sus fuerzas creadoras y destructoras. Era el acto de soberbia más grande imaginable, un desafío directo a la estructura de la existencia. La preparación fue meticulosa, una sinfonía de simbolismo y precisión matemática. Primero, la purificación del templo, que en este caso era su propia habitación. Con una campana de plata, Crowley marcó los 4 puntos cardinales, su eco desvaneciéndose en un silencio denso y expectante, limpiando el aire de influencias profanas. El centro de la operación era una losa de mármol negro pulido, fría al tacto, que había transportado consigo a través de varios países. Representaba la materia prima del caos, la oscuridad primordial sobre la cual se impondría la voluntad del mago. Sobre esta superficie, la cámara muestra un pentagrama dibujado con sangre sobre mármol. No era sangre animal, ni la de un sacrificio ajeno. Era la suya propia, extraída pacientemente durante días, mezclada con vino y resina de drago, para darle la consistencia y el color adecuados. Cada línea fue trazada en una dirección específica, correspondiendo a la invocación de fuerzas arcanas y la expulsión de influencias protectoras. Era un diagrama de poder, un circuito energético diseñado para canalizar una cantidad inimaginable de potencia etérea hacia un único punto focal. Crowley creía que el universo era una red de energía vibracional, una canción cósmica de complejidad infinita. En sus escritos, postulaba que todo, desde una estrella distante hasta un pensamiento fugaz, poseía una firma vibratoria única. La magia, para él, era la ciencia y el arte de aprender a cantar en la frecuencia correcta para producir un cambio. Sostenía que ciertas frecuencias de sonido, combinadas con la intención enfocada y el poder simbólico del sacrificio,
Podían alterar la materia, doblegar las leyes de la física y abrir fisuras entre los mundos. El ritual no era una oración, sino una afinación. Crowley se veía a sí mismo como un diapasón humano, preparándose para emitir una nota tan pura y potente que la realidad no tendría más remedio que resonar en armonía con su voluntad. El zumbido gutural que emanaba de su pecho no era un simple canto, era el motor del conjuro, la vibración fundamental que activaría el circuito dibujado con su propia sangre. ¡Abre el ojo! Esa noche, la habitación se convirtió en un microcosmos del universo. Encendió 93 velas, ni una más, ni una menos. El número 93 es el pilar central de su filosofía, telema, representando las corrientes de la voluntad y el amor. Cada vela era una estrella en su firmamento personal, colocadas en una geometría precisa alrededor del pentagrama, formando una constelación que no existe en nuestros cielos. El aire se espesó con el calor y el olor a cera de abeja. Y entonces, con la respiración entrecortada por la enfermedad, pero la voz firme por la convicción, comenzó a recitar un texto prohibido del Liber 231. Este no es un grimorio común. Es una serie de 22 sigilos y cánticos enigmáticos que, según Crowley, actúan como llaves para desbloquear los túneles de Set, los senderos oscuros en el reverso del árbol de la vida cabalístico. El texto no hablaba de demonios en el sentido tradicional, sino de inteligencias prehumanas, conceptos conscientes que existen fuera de nuestra lógica. Y el objetivo de este ritual específico era el nacimiento, o más bien, la manifestación de una entidad llamada Lam. Lam, cuyo retrato dibujado por el propio Crowley años antes, muestra una cabeza sin cabello, de color grisáceo y con grandes ojos negros y vacíos. Es descrito no como un sirviente, sino como un guardián, la entidad que espera al otro lado del umbral. El conjuro no era para invocarlo, sino para pedirle permiso para cruzar. Se muestran dibujos del rostro de Lam, una figura humanoide con cabeza grande y ojos negros, similar a un gris extraterrestre. Décadas más tarde, algunos investigadores dirían que Lam fue el primer contacto humano con lo que hoy llamamos extraterrestres. El sonido se distorsiona. Durante el conjuro, testigos afirmaron que las paredes del lugar vibraron, las luces se apagaron, y un olor a ozono llenó la habitación. Una figura brillante aparece entre sombras. Crowley dijo que había logrado abrir la grieta, un espacio entre dimensiones donde habitaban inteligencias puras, sin forma. El narrador baja el tono, más solemne. Sin embargo, el ritual tuvo un precio. Su cuerpo se debilitó, su mente colapsó. Y 3 días después, Crowley murió. Silencio. Una tormenta comienza. Cuando la policía registró su habitación, encontraron símbolos extraños pintados en el techo y un espejo cubierto con una tela negra. Suma al espejo cubierto. Los seguidores del mago nunca lo movieron. Decían que si alguien lo destapaba, el portal se abriría de nuevo. Tras la muerte de Crowley, el caos de su legado se dispersó como ceniza en el viento. Sus seguidores y detractores saquearon sus conocimientos, sus objetos, sus secretos. Pero de todos los artefactos que dejó atrás, ninguno es tan codiciado ni tan temido como el espejo negro. No era un simple objeto de vanidad, sino un instrumento de poder, una puerta de obsidiana pulida que, según se dice, no reflejaba el mundo de los vivos, sino el vacío que acecha más allá. Su origen es incierto, envuelto en las mismas brumas que su paradero actual. Algunos susurran que fue tallado en la antigüedad, un regalo de una civilización olvidada que comprendía la geometría del universo de una forma que hemos perdido. Otros afirman que fue el mismo Crowley quien lo consagró, imbuyéndolo con su voluntad y su sangre durante décadas de rituales prohibidos, transformando un simple cristal en una llave maestra. Hoy, el paradero del espejo es desconocido. Su rastro se convierte en un laberinto de rumores y pistas falsas, un enigma deliberadamente construido para protegerlo o para ocultar una verdad terrible. Una de las teorías más persistentes lo sitúa en Londres.
la misma ciudad que fue testigo de tantos de los triunfos y fracasos de Crowley. Se dice que fue trasladado en secreto, bajo el amparo de la noche, a los archivos subterráneos de un museo oculto, una institución no reconocida que colecciona los objetos más peligrosos de la historia. Allí, yace cubierto por un paño de terciopelo negro, no para protegerlo del polvo, sino para proteger al mundo de su influencia. Los conservadores, miembros de una sociedad secreta, saben que mirarlo directamente es invitar a la locura, sentir el peso de eones de oscuridad presionando contra el fino velo de la realidad. Sin embargo, otra corriente de pensamiento, más oscura y quizás más veraz, asegura que el espejo nunca abandonó su verdadero hogar. Afirman que sigue en la mansión de Boleskine, a orillas del lago Ness. Este lugar, que Crowley consideraba su abadía de Telema, fue el epicentro de sus operaciones mágicas más ambiciosas. El aire allí es pesado, cargado con la energía residual de innumerables conjuros. Los lugareños hablan de luces extrañas que danzan en las ventanas vacías y de cánticos apagados que son arrastrados por el viento desde la orilla del lago. Creen que el espejo no es un objeto que pueda ser movido, sino una herida permanente en el tejido del lugar, un punto focal donde el mundo de los espíritus y el nuestro se rozan peligrosamente. Es un lugar donde aún ocurren fenómenos inexplicables, donde las leyes de la física parecen doblarse y las sombras tienen una profundidad antinatural. Quienes han buscado el espejo, ya sea en los sótanos de Londres o en las ruinas de Boleskine, a menudo regresan cambiados, si es que regresan. Describen una sensación de ser observados, no por ojos humanos, sino por una vasta e indiferente conciencia que emana del objeto. Hablan de sueños en los que se ven de pie ante el espejo, viendo no su propio reflejo, sino el de una figura alta y sin rostro, una silueta de pura negrura que les invita a cruzar el umbral. El espejo, dicen, no solo muestra, sino que también llama, y su llamada es una promesa de conocimiento absoluto a un precio incalculable. La verdad es que el destino del espejo es tan importante como el último y críptico mensaje que Crowley dejó para la posteridad, una advertencia final escrita con mano temblorosa en las últimas horas de su vida. Una frase que resuena con un eco aterrador a través de las décadas, sugiriendo que su último acto no fue un final, sino un comienzo. Crowley escribió su última frase horas antes de morir. El portal no se cerró. La pantalla tiembla ligeramente, con interferencia visual y un sonido agudo. Desde entonces, decenas de ocultistas han intentado repetir el ritual. Algunos desaparecieron. Otros afirman haber visto figuras con ojos de luz observándolos desde la oscuridad. Ecos de risas distantes y coros invertidos. ¿Y si el portal nunca se cerró realmente? ¿Y si el experimento de Crowley cambió para siempre la frontera entre nuestra realidad y la otra? Un silencio profundo. Un solo rayo ilumina la escena final, una mano quemada sobre un círculo mágico. La historia oficial dice que Crowley murió, pero sus seguidores dicen que simplemente cruzó. Tono final, voz profunda y solemne. Si este tema te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar. Logo del canal aparece entre humo y fuego, con un sonido glitch final que se disuelve lentamente.